Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Bueno, señores, con nosotros está el ingeniero Bernardo Castellanos, que es especialista en materia de energía eléctrica, ¿no? Y entonces hay muchos temas que hablar con el ingeniero Bernardo Castellanos. Lo primero, ingeniero, esto que surgió fue un lazo de rijo porque por ninguna parte cuadra la posibilidad de vender EGI. El subconsciente lo traicionó, él estaba hablando de otra cosa y se refirió a EGI. ¿Cuál es la situación? Buenos días, un verdadero honor y privilegio compartir físicamente por primera vez en este programa, con tanta gente querida y admirada que conduce esto. Mira, habíamos hablado mucho. Vía Zoom, pero personalmente la primera vez que estoy aquí, no en el estudio porque estuve la semana pasada en un programa aquí en Sol. Miren, yo creo que obviamente hay una intención del gobierno de vender activos del sector eléctrico, porque si ustedes buscan el presupuesto de este año que se aprobó en el 2020, hay consignado 1.500 millones de dólares de venta de activos. Y aunque no se especifica cuáles activos, pero obviamente los activos que tiene el Estado hoy día, lo único que puede rondar esa suma y más son los activos en el sector eléctrico, que son las acciones de Jaina y Tabo, que son Punta Catalina, refinería refinería, no sé si refinería, pero bueno, pero realmente ahora acaba de comprar. No es del sector eléctrico, la refinería, estamos hablando del sector eléctrico. Dice venta de activos, no dice de cuál. Pero el Estado acaba de comprar las acciones de Venezuela de refinería, o sea que ahí no hay intención de vender. Entonces, esa es, digamos, la intención del gobierno. Ahora, con relación a la hidroeléctrica, él tuvo una confusión, que yo no sé si fue la mental, porque evidentemente cuando uno lee la noticia, usted ve que hay un hilo en su declaración que es coherente. O sea, hay activos que están consignados para vender y él tiene la hidroeléctrica. Ahora él se confundió porque la hidroeléctrica no tiene acciones, porque la hidroeléctrica no es una empresa creada bajo el Código Comercial de la República Dominicana, como son Jaina, Itau y la distribuidora, sino que es una empresa estatal creada por una ley, la ley 12501, que es la Ley General de Electricidad. En consecuencia, no se puede hablar de venta de acciones. Ahora, ¿se puede vender? Sí, se puede vender, ahora tiene que ser aprobada por el Congreso. Ahora, eso es una locura, vender un activo que genera, en los últimos, del 2009 al 2020, ha generado 2.000 millones de dólares de ingresos, en promedio 170 millones de dólares anual, con un pico de 250 millones de dólares en el 2017, que tiene unos gastos operativos relativamente bajos, y además tú tienes ahí presas que son de uso múltiple, porque tú tienes centrales que son solamente de generación de electricidad, como es el caso de Jimenoa, Las Damas, Palomino, Río Blanco, etcétera, pero tienes otras que tienen riego, tienen agua potable, como es Taberabao, Atillo, Samaneta, Samanayegua. Entonces ya hay un conflicto que habría eventualmente. O sea que realmente eso no tiene sentido. Ahora bien, lo que sí para mí está claro es que hay una intención del gobierno, o por lo menos de un sector del gobierno, en vender las acciones de Jaina y Itabo, que son las empresas capitalizadas, fruto de la ley de capitalización del año 98, porque son empresas que es bueno que se sepa que del 2000 al 2018 han transferido solamente al FOMPER 18 mil millones de pesos, más los impuestos que han pagado, y a eso hay que sumarle lo que ha recibido el Banco Central por los dividendos de EG Jaina, porque recuerden que el Banco Central es dueño del 13% de Jaina, fruto de los fraudes bancarios, porque Bancrédito tenía acciones en Jaina y esas acciones las detenta el Banco Central. Sí. Y esos ingresos no van al FOMPER, sino que van al Banco Central. ¿Bancrédito tenía acciones dónde, Bernardo? En Jaina. En Eje Jaina. En Eje Jaina. Entonces, ¿y cuánto se resume en pesos eso que recibe el Banco Central? ¿En pesos cuánto se podría resumir? No, bueno, yo no tengo cuánto recibe el Banco Central, porque es una cifra que maneja el Banco Central. Lo de FOMPER es, digamos, del dominio público, porque el FOMPER hizo un informe en el año 2019 que consolida la gestión de FOMPER del 2000 al 2018 de todos los ingresos de todas las empresas capitalizadas, y ahí se consigna que Jaina y Tabo han aportado al FOMPER
18.000 millones de pesos, o sea que al 2020 debe superar los 20.000 millones de pesos. Óyeme eso. Y el Banco Central entra a participar en Eje Jaina a partir del 2003, cuando la quiebra de los bancos, porque con los adelantos y descuentos que le daba el Banco Central a Bancrédito, ellos entregaron como garantía las acciones del Bancrédito en Eje Jaina. Entonces, eso está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Sí hay una intención de vender las acciones de Jaina, pero ¿cuál es el problema de vender las acciones de Jaina? Que aparentemente, según los estatutos de la compañía, la primera opción de venta de Jaina y Itabo tiene que darse al socio privado. Al Estado. No. Si el Estado vende, tiene que darle la primera opción al socio de la empresa. Pero ¿a qué precio le vendería al socio privado? ¿A una subasta, precio de mercado o precio del libro? Aparentemente el precio de venta, la opción de venta al socio privado es a precio del libro. Y la diferencia entre precio de libro y precio de mercado es abismal. Eso significaría para el Estado más de 500 millones de dólares en pérdida. ¿Y quién es el socio? Bueno, en Jaina está 500 millones de dólares en pérdida. O sea, si tú vendes a precio de libro en vez de precio de mercado, podríamos estar hablando de una pérdida de cerca de 500 millones de dólares de ingreso al Estado. Wow. Eso se amarró así en el contrato. ¿Quién es el principal socio? Perdón, que para que me contente, Bernardo. Bueno, en Itabo originalmente el socio era AES, y luego hace 2 años, AES vendió al Grupo de Santiago, al Grupo Linda, que encabeza el ingeniero Felito García, que compró el 49%, y en el caso de Jaina, que el socio privado lo que tiene es un 28%. Perdón, Grupo Linda compró Itabo. O sea, la parte que era de Jaina, que era, perdón, de AES. El 50% más o menos de las acciones. O sea, ellos hicieron un intercambio de acciones. Yo digo porque está Itabo y está Jaina. Sí, no, pero Jaina son los Vicini, que es el único. O sea, inicialmente. Cuando usted habla de Jaina, significa Eje Jaina. Eso de los Vicini. No, el 28%. El 28%. Y el gobierno tiene el 72%. El 72%. Y no puede ser que Felito. 72%. Y no puede ser, por ejemplo, que Felito plantee, bueno, dámela al mismo precio con el que yo compré, al que ya yo le compré. El mismo precio con el que él compró, con la que Linda compró. Él le tocaría, sería la primera opción. Esa sería la primera opción. Por socio. Y entonces, como él le compró a AES, puede decir que sea el mismo precio por el que le compró a AES. Por eso se debe establecer una tasación previa a precio de mercado, como usted está estableciendo. Bueno, lo que pasa es, si tú vas a vender, por ejemplo, una empresa va a vender en el mercado, se hace una valoración y eso se somete a subasta. Vienen varias ofertas y la empresa evalúa. Ahora, en este caso, como es acciones, la primera opción de compra la tiene el socio. Tiene el socio. Pero el precio lo establece el propietario. No, claro. El precio es el precio del libro. Eso es lo que está establecido. Pero lo que hay que poner en el libro, lo que hay que poner en el libro es el valor de mercado, sentarlo en el libro. El valor del libro es el valor contable de inversiones, depreciaciones, etcétera. Bueno, por ejemplo, pero tú estás obligado a vender. Eso sería insólito. No, perdón, es lo que establece. Tú no estás obligado a vender a precio del libro. No, al socio privado es lo que está. A ofertarle. Pero señores, vamos a estarle Pero hablando. vamos a dejar que la. Lo que quiero decir es que lo que está establecido es que la primera opción de compra la tienen los socios y es a precio del libro. Ahora, que al final no sea a precio del libro. Que al final no se haga así, pero es lo que está establecido. Ahora, por ejemplo, si usted chequea los estableció eso. Bueno, está establecido en la ley. Está establecido. Está establecido, o sea, ¿quién lo estableció? No es la ley, los estatutos. Bernardo, perdone. Eje Jaina también estaba Bancrédito y pasa. Bueno, inicialmente habían varios socios, había inclusive había un fondo extranjero llamado Globelec que estuvo aquí. Creo que inclusive habían inversionistas, otros inversionistas privados locales que han ido saliendo, y al final lo que ha quedado solamente como socio privado es
la parte de los bichinis, y el resto es el Estado, que está dividido entre Fomper y Banco Central. Eso es una de las cosas que te extraña del Fomper. Ingeniero, sí, quiero confirmar. Pero para terminar, María Elena, perdona, dice el periódico El Dinero, que fue donde comenzó esta cuestión de la privatización. Para este año el Estado Dominicano tenía previsto 120.587 millones, de los cuales se estimaba que 79.000 millones y pico de ventas de activos del Estado. Sin embargo, esa estimación de ingresos bajó, debido a que no se completaron los procedimientos legales para realizar. Básicamente se requería de un fideicomiso, que fue lo que me explicó una persona que está ligada a todo esto, que no es vender, sino un fideicomiso, que lo que quieren hacer es un fideicomiso de estas empresas energéticas. Bueno, me explicó una persona que no es venta, sino fideicomiso. El presupuesto habla de venta de activos, y venta de activos no es fideicomiso, porque son dos cosas diferentes. El fideicomiso es administración de activos, no venta de activos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el fideicomiso? Por ejemplo, en el caso de Punta Catalina, ¿se necesita un fideicomiso en Punta Catalina? Yo entiendo que no. ¿Y por qué? Voy a explicar por qué yo entiendo que no. Hoy día, Punta Catalina opera financieramente como un fideicomiso, bajo la responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Todos los ingresos y todos los gastos de Punta Catalina están centralizados y controlados por Hacienda. De hecho, de todos los ingresos mensuales, Hacienda debita 15 millones de dólares mensuales que van al presupuesto de la Nación, que son los dividendos anticipados de Punta Catalina, que se estiman en 250 millones de dólares, según el modelo financiero de negocio, en base a los contratos que tiene. Significa que ya Hacienda a final de año por lo menos se está embolsillando 180 millones de dólares. Tiene el control financiero de gastos de la empresa. Es un fideicomiso. ¿Qué faltaría? La operación y mantenimiento. No se está haciendo una licitación para entregar la operación y mantenimiento de Punta Catalina a una empresa calificada internacional con solvencia técnica, económica, para administrarla, para evitar todos estos problemas, que si se opera mal, que si no se opera mal. Entonces ahí tú tienes la tormenta perfecta, control financiero por Hacienda, control operativo por una empresa calificada, y que tú puedas nombrar un consejo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del fideicomiso de Punta Catalina? O sea, ese comité técnico que se creó, personas que yo inclusive tengo relaciones primarias con algunos de ellos desde mi infancia, o sea que en términos personales a ninguno de los objetos. ¿Qué van a aportar por encima de lo que puede aportar Hacienda o por encima de lo que puede aportar una empresa calificada con experiencia y solvencia técnica, moral y económica? ¿Y eso ellos lo hacen honoríficamente o hay que pagarle? No, ese comité técnico cobrará. Quizá algunos no cobren, pero cobrarán. Pero además toda la estructura que se genera... Ojalá que no cobren porcentaje. O sea, pero, ahí es que está el problema. Pero no sobre todo... 0.5. Toda la estructura que se genera alrededor de eso. Pero, por ejemplo, ¿quién va a manejar el fideicomiso? La fiduciaria va en reserva. Sí. No lo va a hacer de gratis. Va a cobrar entre 1 y un 3%. Pero eso se queda en el Estado, ¿no? Bueno, pero está bien, pero afecta a la empresa como tal. Estamos hablando que va a cobrar entre 5 y 15 millones de dólares, que ahora Hacienda no lo cobra. Ese fideicomiso no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Bueno, y en dado caso, sí, porque el objetivo del fideicomiso, ¿sabe cuál es? Que cuando tú creas el fideicomiso, tú creas una entidad que la desvincula del Estado. Entonces, si esa entidad emite deuda, esa deuda que emite no se contabiliza como deuda pública. Entonces, ¿cuál es el objetivo del fideicomiso al final de cuentas, desde mi punto de vista? Primero, ellos tienen que determinar cuál es el valor de Punta Catalina, porque hasta ahora no hay auditoría. Pero digamos que eso se resuelva. Que ellos emiten deuda, esa deuda no se le carga al Estado, y cuando se registre el activo de Punta Catalina, se va a registrar un valor, digamos, de 2.500 millones de dólares, pero de eso le deben 2.000 millones al Estado, emiten deuda y se lo pagan al Estado. Pero ¿cuál es el riesgo? Que mientras la propiedad es estatal, es inembargable. Pero en el fideicomiso, los activos del fideicomiso son embargables por los acreedores. ¿Y quiénes son los acreedores? Los que compren los bonos. Los generadores. No, los que compren los bonos que emita de deuda. ¿Y los generadores? No, los generadores no tienen que ver nada con el fideicomiso, al menos que ellos compren deuda que eventualmente puede emitir el fideicomiso de Punta Catalina. Ingeniero,
que quiero confirmar si es categórica su posición de que no hay manera de vender activos del sector eléctrico como una manera de que el gobierno se agencie recursos sin incurrir en pérdidas. Escuchamos lo que usted explicó del precio en libros, precio de mercado, o sea, hay que descartar esa posibilidad, sea de EGI, Tejitabo, Ejejaina o ETEP. No hay que descartarla porque si el Congreso aprueba la venta, eso es legal. O sea, y el tema de Jaina y Tabo es que si el Estado va a vender acciones de Jaina y Tabo, debe venderlas a precio de mercado, debe hacer una subasta donde reciba varias ofertas y entonces elija la mejor. Lenchi. Ingeniero, hemos oído hablar mucho acerca de la relación Estado-sector privado, la inversión pública-privada, y es una iniciativa que el gobierno ha reivindicado mucho. Esta idea de vender las empresas del sector eléctrico tiene que ver con una estrategia del sector privado realmente y no una estrategia propia de gobierno. Bueno, el gobierno en el borrador de reforma que circuló, hay una lámina que dice lo siguiente, con relación al sector eléctrico. Para mitigar los apagones mientras transformamos hacia la eficiencia del sector eléctrico, una administración privada de la propiedad pública. O sea, es una posibilidad, que es lo que sucede con Jaina y Tabo. O sea, que el sector privado en el fondo quiere comprar eso y está utilizando estas declaraciones digamos, al presupuesto. O sea, Jaina e Itabo son empresas rentables. O sea, por ejemplo, Jaina... Pero no hay razón para vender. Jaina, cuando la capitalización, la tasación fueron 260 millones de dólares. Más o menos lo que se hizo y sobre lo cual se hizo la oferta del sector privado, que fueron unos 130 millones de dólares. Estoy hablando más o menos de memoria. Pero hoy día la valoración del mercado de Jaina supera los 1.000 millones de dólares. Hubo que subvaluarla para poderla privatizar. Claro que están atrás ellos. La subvaluación es otra discusión. Una subvaluación enorme en perjuicio de este pueblo. Bueno, José. Sí. Yo sé que hay hay un obstáculo legal. No sé hasta dónde ese obstáculo sea tan definitivo, determinante, pero ¿qué pasaría si la eventual venta tanto de Punta Catalina o de las acciones de Jaina y Tabo, en caso de que fueran a ponerse en el mercado, fueran adquiridas por los fondos de pensiones? ¿Qué impacto tendría eso en la estabilidad del sector eléctrico y en la misma y en el futuro de los fondos de pensiones? ¿Usted cree que bajaría el reclamo de la gente por el 30% si ven que sus pensiones de repente se vuelven productivas, dinero en sus pensiones, y no que solo el gobierno, como dijo Luis Abinader, coja los cuartos prestados? Bueno, fíjate que los fondos de pensiones tienen la facultad de invertir dinero en diferentes renglones. Si tú te pones a ver, en el caso de la emisión de deuda que hace el gobierno a través del Banco Central o de Hacienda, esos son una rentabilidad garantizada, porque está garantizado por el Estado. Cuando tú haces inversiones en empresas privadas, tú asumes el riesgo de la empresa. Una empresa puede quebrar. En materia eléctrica, ¿no? Bueno, puede quebrar. Porque no deja de consumir eléctrica. No, sí, pero lo que eso es inelástico. Pero la empresa puede. Pero lo que pasa es que si la empresa no se moderniza, si la empresa no se torna eficiente, sale de mercado y deja de generar. Entonces ese es el riesgo. Ahora, el impacto al sector eléctrico, si el Estado vende las acciones, se desprenden todos los activos del sector eléctrico, que insisto, eso tiene que ser aprobado por el Congreso, y eso es una batalla campal. Claro. Y además, con la predisposición que hay en este país con el tema de las privatizaciones, entonces eso va a impactar al sector eléctrico en lo absoluto, porque todo ese dinero eventualmente donde va a ir es al Fondo General de la Nación, donde tú tienes que el 90% de gasto corriente y el 10% de inversión. Entonces, eso no va a impactar al sector eléctrico. Fernando, ¿cuál es la situación en estos momentos de la sede? ¿Cuáles son los últimos informes que tienen? Bueno, los últimos informes publicados por la autoridad, que es a julio, sí, el desastre sigue. El desastre sigue, porque la situación... Sí, el desastre sigue.
porque en esta gestión se han incrementado. O sea, se heredó una situación crítica y ahora se ha aumentado todo. Y eso dicen las cifras oficiales, no lo digo yo. ¿Qué dicen? Por ejemplo, la pérdida de energía, cuando tú comparas julio del 2020 con julio del 2021, eso es cuánta energía se compran a los generadores y cuánta energía se factura a los clientes. En el 2020, en julio eran 34%, y en el 2021 36%. Aumentó. Eso no tiene que ver nada con precio de combustible. Eso es, yo, ¿cuánto compro? La energía que compro y la que compro. O sea, en términos de energía, de kilovatio hora. ¿Qué es lo que pasa? Que en 14 meses que tiene esta gestión de gobierno, el dinero, o sea, los materiales gastables que necesitan la distribuidora para su operatividad del día a día. O sea, porque se dañan contadores, hay fallas. Tú tienes que tener un stock de material para sustituir. No han hecho la primera compra. ¡Ay, Cristo! Y entonces, ¿qué se está dando hoy día? Que tú eres prácticamente el inventario es cero. No hay contadores, a ti se te daña tu contador y no te conectan directo. Entonces tú pasas de ser de un cliente medido a un cliente un cliente que te cobra una tarifa fija, no importa lo que tú consumes, entonces por eso se aumentan las pérdidas. Ahora, el gasto en nómina, por ejemplo, enero-julio del 2020 eran 58 millones de dólares, enero-julio 2021 64 millones de dólares. ¿Y cómo puede ser eso si se redujeron, por ejemplo, si se suprimieron 2 consejos y se cancelaron una serie de nominillas? Bueno, ¿pero tú crees que eso es, Oli? Los suelditos de la gente. Lo que pasa es que tú has sustituido 2 consejos, 3 consejos por uno, pero se ha creado una superestructura alrededor del Consejo Unificado que antes no existía. Por ejemplo, en cada EDE tú tienes un director de planificación, un director de pérdida, un director legal, que antes se llamaba consultor jurídico. Ahora, en el Consejo Unificado, a nivel corporativo, hay un director de planificación, un director además de los 3 que están en la sede. Y tú búscate un reportaje en El Dinero de Esteban Delgado, donde las 3 distribuidoras están quebradas. Ay, Cristo. Están quebradas técnicamente, eso no es un secreto, no de ahora, de siempre. Que vienen siendo pero la que está más quebrada es EDESTE. ¿Y qué tú te encuentras en EDESTE? Que el salario del administrador de EDESTE y el salario de los del consejo es el doble del salario de Sur y de Norte, que tiene la mitad de las pérdidas que tiene EDESTE. Bueno, en un mes el administrador cobró $1 millón de pesos. Eso no lo digo yo. Sí, eso no lo digo yo. Eso lo dice un reportaje de Esteban Delgado. Wow. Y los miembros del consejo cobraron en un mes 900,000 pesos. Una empresa quebrada que tiene un nivel de pérdida. ¿Pero cobran como salario o un paquete? Salario, compensación, lo que sea, pero ¿qué compensación tú puedes justificar en una empresa que tiene 52% de pérdida? De tiene 53% de pérdida, cuando de Norte y de Sur tienen 24, 26, 27. O sea, más del doble. Más del doble. Otros datos, entonces, vámonos con otros datos. Perdón, ¿qué es el señor Astacio en la EDE? Él es el vicepresidente del Consejo Unificado y ahora está ejerciendo la función de administrador de EDESTE. Entonces, no, porque él tiene sometido a un grupo, incluyendo a Bichara, está sometido a la justicia por él. Bueno. Por ejemplo, la inversión para reducción de pérdidas. Tú tienes que de enero a julio de 2020, la GEDE había invertido $121 millones. Enero-julio de 2020, 2020, $121 millones. Y en el 2021, 50 millones. Han caído $70 millones de inversión para reducción de pérdidas. No, entonces, ¿cómo tú vas a reducir pérdidas? O sea, ¿cómo tú vas a llevar la pérdida de un 34, un 35, un 36% en conjunto de tierra distribuidora a un 15% si tú no haces inversión de dinero? Entonces, ¿qué están haciendo en la realidad? Tú tienes que reducir gasto corriente y tiene que aumentar la inversión. Entonces, están haciendo lo contrario. Entonces, ellos pretenden apagar un fuego echando gasolina. Y por eso es que la situación está peor. Y por ejemplo, ¿cuál es la que más pero él va a dar otro ejemplo. Y ahora, por ejemplo, el déficit en flujo de caja de la distribuidora, enero-julio del 2020, era de $507 millones. Y recuerden que en el 2020 hubo 2 o 3 meses que se ordenó no cortarle la luz a nadie por el tema de la pandemia.
Y eso afectó a la distribuidora con el tema sobre todo de los contadores prepagos que no generan factura. Aumentó el déficit considerablemente. Y en el 2021, 537 millones de dólares. Aumentó 30 millones de dólares el déficit flujo de caja de la distribuidora. Y desde mayo de este año, ya la proyección del déficit flujo de caja de la distribuidora se situaba en 900 millones de dólares. Antes de, no, quebraron hace tiempo, y antes de que vendieran todas estas alzas de los combustibles. O sea, que este año el déficit del flujo de cada distribuidora va a superar con creces los 1.000 millones de dólares. Y recuerden que el presupuesto original de este año continuaba 52.000 millones de pesos en subsidios y se aumentó a 59.000 millones de pesos en el complementario. Y eso va a ser insuficiente para atender los problemas de la distribuidora. Pero sí, déjame decirte, no solamente en la distribuidora que está ese... Pero antes de irse de la distribuidora, el tema de gasto. En la misma distribuidora, en el tema de la distribuidora. Sí, pero antes, déjalo que termine la pregunta ahora, no hay problema. ¿Qué ha pasado en el Ministerio de Energía y Minas? Que la gente no está arriba de él, porque eso no está parte de la distribuidora, eso está en el presupuesto nacional. ¿Qué ha pasado con la empleomanía? En julio del 2020 habían 284 empleados fijos, o sea, nombrados. Ahora, en septiembre del 2021, que es el último dato publicado, 308 empleados. 284. Pero vamos a seguir, que la cosa se pone buena. Los temporales... Pero absorbió lo de CDE, que eran más. No di que CDE, el objetivo era reducir los costos necesarios. Entonces no hay tasa de reducción. Vamos a seguir. Los contratados temporales, donde no están sujetos a las reglamentaciones del Ministerio de Administración Pública. Tú tenías que en julio del 2020 habían 14 contratados, en septiembre del 2021, 297. Pero sigamos. El total de empleados pasó de 298 a 605. Duplicaron los empleados entre fijos y contratados entre julio y septiembre del 2021. Ahora, ¿cuánto se gastaba en nómina en los empleados contratados o temporales? En julio del 2020, $1 millón de pesos al mes. En septiembre del 2021, 26 millones de pesos. Ay, Cristo viene. ¿Y cuánto ha subido la nómina en el Ministerio de Energía y Minas? Cuando tú comparas julio del 2020 y septiembre del 2021, 23 millones de pesos en julio del 2020, 43 millones de pesos en septiembre. Estos son datos oficiales sacados de la página de transparencia. Te quiero preguntar dos del cosas, Ministerio. Bernardo, para que pongamos en contexto. Adelante. Uno, es decir, hablábamos de las EDES antes de llegar esta administración, cuál era la realidad de la EDE este. Y la otra es, la CDE, que fue decir, el sector eléctrico no estaba a cargo de Energía y Minas, ahora lo tiene a cargo con todo el aparato de la vicepresidencia ejecutiva de CDE. Esto no generaba de hecho un aumento en la nómina para esa institución. ¿Para quién? Para Energía y Minas. Es decir, estoy absorbiendo la operatividad del sector eléctrico que antes estaba al margen. Pero fíjate una cosa, la CDE como tal mantenía toda su empleomanía y una de las excusas que se dio para eliminarse era que se iba a ahorrar todo ese gasto innecesario en esa nómina. Entonces, ¿qué sentido tiene tú sacar de un bolsillo para ponerle en otro bolsillo? Porque al final es el mismo Estado. Ahora, el problema es que la razón de destruir la CDE no es ahorro de gasto, porque ahí están. ¿Cuál es la razón de la destrucción de la CDE? Es crear una excusa mediática ante la opinión pública de justificar un traspaso ilegal de los contratos que tenía la CDE firmados con los generadores privados. Contratos que mi querido amigo Antonio Almonte calificó de ilegales y que debían ser eliminados. Y lo dijo en el 2019, el 20 de febrero del 2019, cuando el PRM se opuso 10 puntos como condición para firmar el pacto eléctrico. Y mira lo que decía el PRM. Antonio Almonte le hace, puso de ejemplo la emisión el 21 de agosto del año 2018 del decreto 6218, mediante el cual se le otorgó el poder especial al vicepresidente de la CDE, Rubén Bichara, de suscribir contratos de compra de energía de grado a grado en abierta violación a la Ley General de Electricidad. Y planteaba en los 10 puntos que decía establecer un programa de licitaciones para la contratación de energía con total transparencia
y eliminar contratos grado a grado. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Energía y Minas y el Consejo Unificado? Traspasar esos contratos de manera ilegal a la distribuidora, porque la ley de electricidad en su artículo 110 dice que la distribuidora solamente puede firmar contratos de compra de energía que sean fruto de licitación. Y todos esos contratos fueron grado a grado. Y además dice que la energía bajo contrato de la distribuidora no puede pasar del 80% de su demanda. Y fruto del traspaso ilegal de esos contratos, la distribuidora tan sobrecontratada tiene más del 100% de su demanda bajo contrato. ¿Y sabe lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la función de la distribuidora? Comprar energía a los generadores y vendérsela a los clientes. Pues ahora, como tienen más energía contratada de la que demandan, la distribuidora está vendiendo energía en el mercado spot como si fueran un generador. ¿Pero con qué situación? Que compran a 10 y venden a 5. Están perdiendo dinero. Y eso es parte de las razones por las cuales el déficit financiero ha ido creciendo, porque le han impuesto a todos esos administradores firmar contratos ilegales, a sabiendas de que son ilegales, mirando dos veces la ley. Y eso ha sido una imposición del Ministerio de Energía y Minas y del Consejo Unificado de la Distribuidora. Bien. Bueno, pues, Eury, finalizamos. En el caso, finalmente, Bernardo, en el caso de Punta Catalina, hay un fideicomiso, pero en términos, tú como especialista del área, ¿qué es más conveniente para el Estado Dominicano? ¿Vender una parte y asociarse con el sector privado? ¿Mantenerse el mismo Estado produciéndolo? ¿Qué tú entiendes lo más conveniente en este momento? Y lo más conveniente es que Hacienda siga con el fideicomiso financiero, contratar a una empresa de operación extranjera como está planificado y que todo siga 100% estatal. Porque si eso genera 250 millones de dólares de dividendos anuales, ¿por qué hay que darle eso al sector privado? Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Bernardo Castellano, hablando como siempre con cifras, con la documentación oficial de esas informaciones. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.